¿Qué tal? Bienvenidos a Asesoría Legal en Línea. Mi nombre es Ernesto Rizzo, soy abogado y en este video vamos a hablar acerca de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia es un concepto que deriva de uno más general conocido como alimentos. Los alimentos se entienden en el derecho familiar como aquellos bienes necesarios en efectivo o como tal cosas que necesita una persona para su supervivencia, para su vida común, para su vida diaria. Es algo que cotidianamente una persona requiere para llevar a cabo una vida digna. Hay que entender que el sistema jurídico mexicano en uno de sus principios tiene la vida digna. Es un eje que guía el derecho familiar. En ese sentido, debemos entender que los alimentos comprenden la vivienda. Sí, el lugar en donde una persona desarrolla su vida cotidiana, el lugar en el que duerme, en el que come, en el que convive con otras personas. Esta vivienda puede ser propia, puede ser rentada, puede ser de nuestros padres, de algún familiar, de algún amigo, etc. Pero al final de cuentas, dentro de los alimentos se entiende la vivienda como uno esencial. La alimentación es más que obvio, parece de sentido común, aunque hay algunas personas que no logran entenderlo. Las personas necesitan comer. Los alimentos como tal, dentro del gran concepto, se entienden como esos bienes necesarios para la alimentación, el desayuno, la comida, la cena, las colaciones. Depende el estado nutricional de una persona, así deben proporcionársele los alimentos. El calzado. Es necesario para una persona contar con tenis, con zapatos, para poder desarrollar su vida cotidiana. Por lo tanto, este concepto está marcado dentro de los alimentos. El entretenimiento. No todo en la vida es trabajo, no todo en la vida es la escuela, las relaciones familiares. Una persona, para tener una vida digna, necesita desarrollar aquellas actividades que le permiten divertirse, entretenerse. Por lo tanto, el concepto de alimentos engloba también un gasto destinado a esta parte, ya sea acudir a un parque, ir al cine, ir a un concierto. Depende del nivel de vida de las personas, pero sí que todos necesitan esta parte, tener un entretenimiento. Los gastos de educación. Es obvio, una vida digna requiere un nivel educativo completo. Por lo tanto, es común que entendamos que desde que una persona es menor, necesita desarrollar su intelecto, yendo a una escuela tradicional, yendo a alguna escuela de tipo moderno, tomando cursos, desarrollando diversos aprendizajes, no solo en instituciones educativas tradicionales. Si se trata del tema de las artes, de la música, del diseño, también esto se contempla dentro del terreno de los alimentos, porque permite la dignidad de una persona. Los gastos en salud. Es obvio, todas las personas necesitamos un esquema completo que nos permita estar sanos. No solamente significa que cuando caigo en enfermedad necesito ir al doctor, no. Es un concepto de prevención, es un concepto de consultas periódicas. Todo esto debe englobarse también dentro de los alimentos. El vestido. Además de necesitar tenis, zapatos, todo aquello que cubre nuestros pies, necesitamos aquello que cubre nuestro cuerpo. No puede haber dignidad para una persona si no tiene estos bienes necesarios para vestirse todos los días, salir al mundo y convivir con otras personas. La seguridad social es otro de los conceptos que entran dentro del terreno de los alimentos. Es decir, contar con aquello que nos permita tener una consulta médica inmediata o tener un futuro en el sentido de la vivienda. Este tipo de situaciones también se contemplan dentro de los alimentos. ¿Pueden haber otros aspectos? Sí. Repito, depende del nivel de vida o del tipo de educación que requiera una persona, así será el tipo de alimentos que necesite. Tradicionalmente, estos son los conceptos que podemos enmarcar como de otro tipo. Depende del nivel de vida de las personas o del tipo de educación o del lugar o de la cultura, de las tradiciones que cada persona tenga. Existen reglas generales para el tema de los alimentos. 1. Los padres están obligados a dar alimentos a los hijos, desde que son menores de edad hasta que cumplen la mayoría de edad, o bien hasta los 23 años si siguen estudiando y obviamente no han terminado la universidad o el tipo de estudios que lleven, pues siguen dependiendo económicamente de los padres. Entonces los padres están obligados a proporcionar estos alimentos. Es un principio jurídico que debe existir reciprocidad
en los alimentos. Por lo tanto, el segundo caso es que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres cuando los padres los necesitan. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando sucede la mayoría de edad y nuestros padres ya no están en capacidad de trabajar o de valerse por sí mismos. Los hijos que ya son mayores, que ya tienen un trabajo, un nivel de vida mejor, que les ha sido dado gracias al esfuerzo que tuvieron los padres, pues tienen esta obligación recíproca. El tercer caso sucede entre cónyuges. Cuando hay una relación de matrimonio, de concubinato, de unión libre, como se conoce coloquialmente, y uno de los cónyuges se dedicó exclusivamente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos durante un tiempo considerable, sucede el divorcio, el otro cónyuge está obligado a dar alimentos. Esto depende de las circunstancias de hecho, la edad de la persona, si tiene posibilidad de trabajar, si tiene posibilidad de encontrar trabajo, juega mucho en este tema la edad. Sucede en muchos casos en la familia tradicional mexicana en el que la esposa es la que se encarga de las labores del hogar y el esposo es el que sale a trabajar. Imaginen relaciones de 20 años. Vaya, después de 20 años una persona ya no va a tener la capacidad de trabajar. Entonces la obligación del que fue el esposo de dar alimentos es prácticamente a priori. Debemos entender que alimentos es un concepto abstracto, pero que debe verse reflejado en dinero. Es decir, hacemos líquido un monto determinado para la dignidad, para la vida digna de una persona, y esto se hace mediante una suma, una operación aritmética del monto que mensualmente una persona necesita para esta vida digna. Cuando hablamos de pensión alimenticia, hablamos de que una autoridad o las partes dentro de un convenio, ya sea con abogados o sin ellos, deben llegar a un monto en efectivo de dinero que se refiera a la cantidad de bienes necesaria para la vida digna de una persona. A eso le llamamos pensión alimenticia. Normalmente se determina de forma mensual y este monto tiene que cubrir todas las necesidades que hemos platicado. Obviamente, dependiendo del estilo de vida, lo que se tiene que buscar es que se cubran las necesidades esenciales y básicas e ir postergando o ir dejando en segundo plano aquellas que no son tan esenciales. El cumplimiento de dar alimentos, de esta obligación y el derecho a recibirlos muchas veces tiene que verse ante una autoridad, para lo cual es necesario llevar un juicio, conocidos como controversias de lo familiar. Es, por lo tanto, un juicio que debe presentarse ante un juzgado familiar. Si tú que estás viendo este video estás en la situación de que necesitas exigir alimentos para ti o para un miembro de tu familia o para una persona conocida, acércate a Asesoría Legal en Línea. Nosotros te podemos asesorar, te podemos guiar en este tema y ver cuál es la mejor forma de exigir estos alimentos. Normalmente tenemos que irnos a juicio, pero si tenemos que evitar el juicio y llegar a un buen arreglo con la persona que está obligada a dar los alimentos, es mejor así. En fin, si tienes dudas, deja en la caja de comentarios todas ellas, se te responderán a la brevedad. Síguenos en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Te recuerdo, soy Ernesto Rizo, abogado, y aquí estamos para ayudarte.